esta mañana vamos a empezar un tema que es de suma importancia para nosotros, para la iglesia. Y he hablado de esto en otra ocasión, pero hoy vamos a intentar llegar un poquito más lejos. Y como advertencia, sé que no voy a terminar hoy en esta sección, sino que nos tomará algún tiempito. Y voy a hablar de los dones espirituales. Saludamos a los hermanos que están en Zoom. Espero que sean también bendecidos. Y los dones espirituales. ¿Qué tan importante es para la iglesia los dones espirituales? Y nosotros podemos hacer algunas preguntas puntuales. Por ejemplo, ¿qué es un don espiritual? ¿Quién recibe un don espiritual? ¿Cuál es la diferencia entre un don espiritual y un talento? ¿Y qué similitud hay entre un don y un talento, o dones y talentos? Y dicho esto, pensaba que íbamos a tomar un vuelo y íbamos a volar, pero vamos a tener que detenernos en algunos momentos. Entonces es mejor que tomemos el coche y que vamos a manejar por este camino a ver hasta dónde podemos llegar. Y ruego que estemos en atención y le agradezco como siempre, ¿verdad?, la atención, pero esto es de suma importancia para nosotros en este tiempo. Los textos principales que voy a usar son textos conocidos como 1 Corintios capítulo 12, lo anotan, Romanos capítulo 12, versículos de 6 al 8, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, y Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 al 12. Más o menos estos son los textos centrales que estarán acompañados de otros textos durante el transcurso. Entonces, ¿qué son los dones espirituales? Empezaremos con algunas reflexiones y esto nos servirá como base para que luego cuando entremos al desarrollo nosotros podamos relacionar esto con el desarrollo de lo que son los dones espirituales, y también daremos la definición. Pero si en algún momento nosotros sentimos un dolor de muela enorme, y los que han tenido un dolor de muela saben lo que es un dolor de muela a las 2 de la mañana o a las 3, y tenemos que esperar a que amanezca y vamos al dentista, ¿verdad? Porque un dolor de muela debe irse al dentista, y llegamos allí, tocamos la puerta, tocamos el timbre, y sale un señor lleno de grasa por todos los lados, y con un pantalón sucio y las manos llenas de grasa, y sale con un alicate de este tamaño y sale con un martillo y con una llave de rueda. ¿Cuál será nuestra impresión? De la misma manera, vamos a un mecánico porque se nos dañó el carro cuando fuimos a prenderlo y salimos, ¿verdad? Y prendió y empieza el turrututú. Y le rogamos a Dios que nos ayude a llegar al taller, y cuando llegamos sale este señor vestido de blanco con una corbata blanca, unos guantes blancos, una pincita, un poquito de hilo y unos lentes bien impecables, y nos quedaremos ahí. Entonces, de igual manera, en una emergencia tuvimos que abordar un avión
y cuando estamos esperando el vuelo vemos que sale el piloto y el copiloto de la cabina y se mete una de las muchachas que están sirviendo ahí, cierra la puerta y dice, nos vamos. Dice 1 Corintios, nos quedamos con esto en la mente, 1 Corintios capítulo 12 y versículo 1, empieza el apóstol diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevando como os se lleva a los ídolos mudos. Amén. Algo curioso, si nosotros vamos al primer capítulo, ahí mismo, y el versículo 7, nosotros veremos algo interesante, donde dice el apóstol, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es como un elogio cuando Pablo escribe esta carta. Está elogiando a los hermanos, está elogiando a la iglesia porque tienen todos los dones, no le falta. Más sin embargo, aquí a la altura del capítulo 12, Pablo le está diciendo que no quiere que los hermanos ignoren. Y esta palabra aquí, ignorar o ignorantes, es falta de un conocimiento específico en un área específica. Entonces nosotros podemos conectar esto de esta manera, diciendo que a veces la congregación o las congregaciones tienen dones espirituales y nosotros estamos seguros que la congregación tiene dones espirituales, pero llegamos a un momento que nosotros somos ignorantes de lo que tenemos, no sabemos lo que tenemos, y fue lo que le pasó a ellos. Y entonces cuando una iglesia que tiene dones espirituales, porque nosotros vamos a ver más adelante que las congregaciones tienen dones espirituales, vamos a ver el origen de los dones espirituales, vamos a ver quiénes tienen dones espirituales y vamos a mirar también qué hace la gente con los dones espirituales. En el caso de la iglesia, que debe ser la primera aplicación, la iglesia a quien se le escribe primero, que es a ellos, el Espíritu Santo le escribe a ellos. Entonces, nosotros podemos mirar también que aplica a nosotros algunas cosas. No quiere decir que lo que pasaba en la iglesia de Corintios es lo que esté pasando aquí o esté pasando en cualquier congregación, pero hay cosas que sí nos aplican. Dice, cuando Pablo dirige la carta en el capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Dónde estamos nosotros ahí? Nosotros estamos incluidos por el Espíritu Santo. ¿Dónde? En cualquier lugar. Eso es un destino. La 126 es parte de ese cualquier lugar que el Espíritu Santo veía cuando le daba la revelación. Entonces, habrán algunas cosas que nos aplican a nosotros. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Como si dijera, la iglesia no puede vivir de espalda a lo que son los dones espirituales. Primero, porque los dones espirituales son las herramientas dadas por Dios a su iglesia, la iglesia que es de Dios, para hacer su obra, que es la obra del Señor. Entonces, volvamos a la ilustración. ¿Usted cree que un mecánico puede utilizar alicates y llave de rueda y martillo y cuanta cosa para sacar un diente? Pero imagínese si usted llegó al
al dentista y usted lo que encuentra es un mecánico, usted se queda. Usted se va a correr. Si usted va al taller y usted encuentra a este hombre impecable, usted se queda. Usted va a correr. Esto quiere decir que un dentista tiene una herramienta específica para hacer su trabajo. Un mecánico tiene una herramienta específica para hacer su trabajo. La iglesia de Dios tiene herramientas específicas para hacer el trabajo de la obra del Señor. Punto. Esto no hay otra manera de predicarlo ni de ponerlo. Entonces, ¿dónde está el asunto? Principalmente, el asunto está en que el primer principio aplicable es que cada hermano, y lo vamos a ver en el desarrollo, cada hermano de la iglesia recibe mínimo un don para servir. Y esto es a veces un poco, porque la tendencia es lo que se oye durante el transcurso. Nosotros que tenemos muchos años en el Evangelio y participamos en muchas iglesias, en muchas cosas, lo que primero tú oyes es que estoy haciendo esto porque me gusta. No, esto es lo que a mí me gusta hacer. ¿Y tú no has pensado que tú puedes ser un mecánico en una clínica? Porque si tú estás haciendo lo que te gusta hacer, es muy posible que tú seas el mecánico que está en la clínica. O puede ser que tú seas el dentista que está en el taller. Y si el dentista está en el taller, le va a robar el dinero. Porque el dentista no es mecánico, ni el mecánico es dentista. Y cuando son cosas normales, cosas naturales de la vida, nosotros nos preocupamos. Imagínense el hermano con un carro nuevo, ¿usted lo va a llevar donde cualquiera? No lo lleva donde cualquiera. No lo lleva donde cualquiera. Cuando usted necesita hacerse una buena cirugía, algo que es, ¿verdad?, que usted necesita, ¿usted cree que usted va donde cualquiera? ¿O usted cree que porque usted va a un médico por primera vez y le dice, tienes que sacarte el hígado, usted corre, sí, busca el machete y ven, sácame el hígado? Y tercera y cuarta y espera y la iglesia que ore y número de teléfono y cuantas cosas. Entonces, esto es en la vida secular. Imagínense en la vida espiritual. El apóstol Pablo le llama, esto es como si fuera una recriminación adornada, pero es una exhortación también, donde él le dice, no ignoren esto que es tan importante, porque ¿cuál era dentro de los problemas que ellos tenían? Era que ahí todo el mundo quería hacer lo que quería, lo querían hacer cuando ellos querían, aún no fuera el momento y aún no le tocara, ellos lo querían hacer, ellos querían participar. Porque a veces la gente entiende que el participar y entrar en todas como la bolita de billar, eso te hace más famoso, te hace más popular, hace que tú tengas más seguidores, hace que a ti te saluden más, incluso hace que te saquen el mejor plato, si es posible, ¿verdad? Pero eso es el mundo secular, pero no en el mundo de la obra de Dios. Él le llama la atención y él le dice, yo no quiero que ustedes sean ignorantes de los dones espirituales. Es como si le dijera, ustedes pueden ser ignorantes quizás sazonando una comida. Usted puede hacer que usted no sepa hacer un sancocho como lo hace Betania con 9 carnes. Pero aquí usted no puede ser ignorante. Y esto es para la congregación entera, esto es un despertar a la congregación. Usted no puede ser ignorante en el sentido de saber cuál es su don, número uno, y qué usted está haciendo con su don, y qué usted ha debido haber hecho con su don que no está haciendo, y que usted debe empezar a hacer con el don que Dios le ha dado. Ahí consiste la ignorancia. Y usted sabe que esa palabra cuando se dice fuera de aquí,
Usted le dice ignorante a alguien en la calle y le tira 2 piedras. Le tira 2 piedras. Es una palabra fuerte, es una palabra dura, pero en esto, porque el Espíritu Santo de Dios quiso y quiere que nosotros sepamos cómo conducirnos y cómo conducir la obra del Señor y cómo conducirnos nosotros como hermanos. El Espíritu Santo quiere que nosotros cada uno sepamos, y aquí vuelvo el tema de nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad saber cuál es el don que Dios le ha dado. Y si usted quiere saber cuál es el don que Dios le ha dado, pídale a Dios. Si usted entiende que no entiende, pídale a Dios que le muestre cuál es el don que Dios le ha dado, porque usted quiere utilizar ese don. ¿Qué es un don? Es una capacidad especial y se puede decir una capacidad única para desenvolverse en la obra del Señor. Usted lo puede definir de esa manera. Entonces ahí viene la autopregunta: ¿cuál es, mi Señor, cuál es mi Dios, la capacidad especial que tú me has dado para servir en tu obra? Pero esa es una oración: Señor, muéstrame la capacidad que tú me has dado para servir en tu obra. Nosotros no podemos, ni debemos, ni debiéramos, ni dejar que nos pase el tiempo en la iglesia sin nosotros saber que lo que hacemos es trabajar en el don que Dios nos ha dado. Y aquí está la diferencia entre don, trabajo, talento, deseo. Porque el don que Dios te ha dado es única y exclusivamente para trabajar en el lugar que Dios quiere que tú estés. Porque Dios es quien da los dones a través del Espíritu, porque cuando leemos el pasaje y seguimos más adelante, vamos a ver que es el Espíritu Santo de Dios que reparte los dones. Entonces, imagínense si los dones fueran repartidos por nosotros. Imagínense el riesgo que se corre en algunos lugares, porque son los hermanos los que están repartiendo los dones. El trabajo es repartido y puede ser repartido por los hermanos. Más sin embargo, y esto es una diferencia marcada entre el trabajo y el don, más sin embargo, el don y los dones deben ser repartidos por el Espíritu Santo. Única y exclusivamente. El Espíritu Santo reparte los dones. El trabajo en la iglesia lo podemos repartir entre los hermanos, no así los dones. Esto es claro. Uno de los problemas que vemos en algunos lugares es que la gente reparte los dones. La gente dice, así lo dicen tan francamente, dice: yo te quiero a ti aquí, y yo te quiero a ti aquí, y yo te quiero a ti aquí. Porque en el momento de reunirnos o en el momento de hacer algo, se va a terminar haciendo lo que yo quiero, que fui que te puse aquí. Y esto es, yo sé que se sorprende porque ustedes creen que esto no pasa en el mundo cristiano. Esto pasa en el mundo cristiano. Aquí hay congregaciones fuera de aquí que se reparte: uno es pastor, el otro es pastora, la hermana es secretaria, el hermano es tesorero, el hermano es el que lleva, el que firma el cheque, y todo se queda ahí. Y eso está bien para su beneficio. Ahora, ¿está Dios conforme con esto? Esta es otra pregunta. Entonces dice el versículo 2: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos muertos. Mire cuál es el gran problema cuando nosotros estamos funcionando sin el don que Dios nos ha dado. Cuando nosotros estamos funcionando con el don que el hermano me dio, el don que el hermano me repartió. Oiga la comparación que hace el Espíritu Santo. Oiga con qué lo compara: con ídolos. En el contexto del pasaje, un ídolo era un pedazo de madera y era un pedazo de metal
construido por una persona que tallaba en metal y en madera, y se hacía esto y se le ponía un nombre, y si era de madera, eso se ponía no donde él quería. Ese ídolo que tiene tanto poder hasta el día de hoy y se le atribuye tanto poder, ese ídolo no es capaz de decir no me ponga aquí. Ese ídolo no es capaz de decir lo que quiere comer o donde quiere dormir. Entonces el apóstol está comparando cuando usted está funcionando fuera del don que Dios le ha dado, usted está como ese pedazo de metal o de madera o de lo que sea, lo ponen donde quiera, van y lo visitan cuando quieren, le dicen lo que quieran, le llevan lo que quieran y le piden lo que quieran. Eso es un riesgo enorme, porque póngase a pensar, ¿qué decisión puede tomar ese ídolo si el dueño decide ponerlo en el fuego? ¿Se podrá defender? No. Entonces, él está haciendo esa comparación para que la iglesia despertara y viera el riesgo donde estaba, que no estaba funcionando como era, y el no hacerse las cosas como se deben hacer trae como resultado que Dios no va a dar el resultado que nosotros esperamos, ¿verdad? Como iglesia, porque si nosotros no estamos obrando en la manera que Dios ha establecido, no vamos a ver resultado. De esa manera no podemos. Si nosotros no obramos como Dios estableció, y mire cómo sigue diciendo, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí viene el ingrediente principal. Cuando se va a hablar de don, el principal ingrediente es el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que conoce lo que hay en el corazón de cada persona. Es el Espíritu Santo de Dios que conoce la intención de cada persona, porque no se crea que porque una persona se convirtió y se arrepintió y se bautizó, es salvo. Y usted va a decir, pero espérese. No me espero. El hecho de que una gente diga que hizo no quiere decir que es, si no lo hizo como Dios dice que lo hiciera. Y hay un ejemplo, por ejemplo, en Hechos, con este muchacho que hacía magia y se llenaba de dinero, y él supuestamente se arrepintió y andaba con ellos y estaba ahí pegadito. Él estaba pegadito de ellos ahí mismo, y en un momento dado, cuando Pedro y Juan llaman el Espíritu y baja el Espíritu Santo y lo bautizas a ellos, él se quedó y dijo, no, yo quiero de eso, yo le voy a dar, ¿cuánto me cuesta para yo darle de eso? ¿Y cuál fue la respuesta? Tú y tu dinero perezcan contigo. Y eso fue como una maldición, que él se asustó tanto que le dijo, ay, oren para que eso que ustedes dijeron no me suceda. Quiere decir, él se arrepintió y él se bautizó, pero él no se arrepintió de verdad, ni se bautizó de verdad, porque estos rituales que nosotros hacemos en la iglesia no es una confirmación en sí de que tú eres salvo. La confirmación de que una gente es salva realmente es porque escuchó el evangelio real, fue convencido por el evangelio y no por el predicador, y el evangelio lo confrontó con su condición, y el evangelio le hizo ver que necesitaba arrepentimiento, necesitaba arrepentirse, necesitaba entender que eso era necesario para alcanzar la salvación. Lo entendió y Dios soberanamente obró para que haciendo esto fuera salvo. Y es lo que aplica hasta el día de hoy. Por si alguien está en Zoom, aquí asumimos que todo el que está aquí en esta mañana es creyente. Eso es nuestra asunción, pero solo el ingrediente del Espíritu Santo sabe quién es y quién no es. Y como el Espíritu sabe, el Espíritu Santo te da la oportunidad en esta mañana, en este momento, en esta hora, ahora mismo, de entender tu condición de que eres pecador. Eso es verdad. Eso es verdad, eres pecador.
Otra verdad que tiene que ver con esto es que si te mueres en esa condición sin recibir al Señor, nadie podrá hacer nada. Y como digo a veces en las meditaciones, lo más que la gente puede hacer es robarte el dinero, porque entonces le roban el dinero a los familiares, porque entonces le hacen una misa, le hacen una cuanta cosa, y otras iglesias hacen celebraciones y te ponen a hablar con los muertos, tienen un servicio especial para que hable con tu ser que se murió, perdiste tu tiempo. Es posible que tú en tu éxtasis escuches una voz y es posible que esa voz se parezca igualita a la de tu familiar. Eso puede pasar porque Satanás está en el mundo y está obrando, pero eso no te va a solucionar tu condición. Entonces dice el verso, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esta diversidad quiere decir que, aunque en la palabra original, eso está como relacionado a la soberanía de Dios para repartir eso, para dar eso, pero también eso aplica, hay diversidad de dones, es que la obra del Señor necesita gente en diferentes cosas, que hagan diferentes cosas, pequeñas por cierto, no tantas grandes como proclaman algunos, cosas pequeñas que entre todas juntas se hacen grandes. Por ejemplo, usted ve este edificio, para mencionar algo, usted ve que es una pieza grande. Si este edificio tuviera que ser mudado como tal, enterito, y he visto, hay compañías que mudan casas y gusta usted ver como los equipos que usan para mover eso. Pero esto es enorme y pesa muchísimo y es dificilísimo de mover. Pero usted cree que esto es un solo pedazo. Si contáramos cuántos pedacitos hay aquí para hacer este pedazo grande, entonces la obra del Señor es un pedazo grande, pero es un pedazo grande hecho de pedacitos. La obra del Señor es una obra que necesita a cada persona que Dios ha determinado que participe en una gran capacidad, en una mediana capacidad, en una pequeña capacidad, pero que Dios no está midiendo el tamaño de tu capacidad. Dios está midiendo con cuánta fidelidad tú cumpliste con ese poquito, ese mucho que Él puso. Eso es lo que le importa a Dios. Hermano, y Dios no está mirando ni está haciendo categoría de lo que fulano hace más importante que lo que Perencejo hace. No es así que Dios está midiendo. Dios está midiendo que si te pidió que tu obra sea de un dedo, y nosotros hablábamos, ¿verdad?, en la clase pasada, la clase dominical, que el ministerio de Esteban no fue un ministerio grande en el sentido que Esteban, ¿cuánto duró Esteban después de haber sido comisionado a ese servicio y hacer lo que hizo? Él no duró casi nada. Pero más sin embargo, ¿qué vino por la persecución? Nosotros hablamos en la clase de la persecución. Es decir, a veces esa cosita pequeña que nosotros creemos que es pequeña para nosotros, es el engranaje, es la caja, ¿verdad? La caja de bola que va a llevar el engranaje de que la obra siga marchando hacia adelante. Mire, por ejemplo, un carro tiene 4 gomas y quítele una goma para que usted vea a ver si usted va a poder correr. No va a poder correr, no hay manera de poder correr. Entonces, dentro del motor, por ejemplo, podemos decir una bujía. Es chiquita. Desconéctele el cable y sáquele una bujía para que usted vea a ver si usted va a poder correr. La obra del Señor no podrá correr si el carro no tiene las 4 gomas. Nosotros no vamos a poder avanzar si todos los hermanos que están aquí en esta mañana, en este día, se suben y ocupan su lugar. Yo no sé si usted es goma, yo no sé si usted es el guía, yo no sé si usted es el bumper, yo no sé si usted es la bujía. Ahora, yo lo que sé es que usted es parte del carro y todas las partes del carro que fue diseñado de esa manera son necesarias para que el carro funcione bien.
todas las partes, todos los hermanos en la iglesia fueron diseñados. La obra del Señor se diseñó con cada parte, con la suya y con la mía. Y no vamos a avanzar, no vamos a funcionar si no estamos donde debemos estar. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. La diversidad de operaciones son las diferentes cosas que hacemos los hermanos dentro de la iglesia. Y, por ejemplo, alguien ha dividido, ¿verdad?, los asuntos de los dones o capacidades. Y nosotros podemos decir que entre Pablo a la iglesia de Romanos y en la iglesia de Corinto, por ejemplo, él habla... En la iglesia de Romanos él habla de 7 dones, en la iglesia de Corintios habla de 9 dones, y cuando miraba esto pensaba que él no puso en estas iglesias el don más importante, si vamos a hablar de importancia. El don más importante no es dado a los hermanos, es dado a los amigos. El don más importante es el don de salvación. Y el don de salvación es dado a los amigos. Y cuando los amigos son salvos, entonces reciben parte de los dones que se nos ha dado a nosotros. Porque la salvación, dice, es por gracia, es un don de gracia, un don de Dios. Entonces Dios no le da ese don de salvación a los salvos. Entonces esto nos llama la atención, porque este es un don que está en manos nuestras, que Dios nos ha dado para que se lo demos a ellos. Y cuando nosotros dejamos de darle este don a los amigos, nosotros estamos en problema también. Porque si nosotros tenemos algo que no es nuestro, es como cuando alguien le presta algo. Si alguien te dice, préstame, y yo tengo un amigo que cuando alguien le dice préstame, él le aclara, ¿tú quieres que te preste o que te dé? Para que tenga 10 centavos te presto y quiero que me pague 10 centavos. Ahora, si tú necesitas $1, yo te lo regalo y te regalo el dólar y no hay problema, pero si me dijiste préstame, estoy esperando que me devuelva. Bueno, pues este es un buen ejemplo que Dios puede decir, yo le he prestado algo a ustedes para que se lo den a estos amigos que no son creyentes y usted lo está aguantando en la mano todavía. ¿Cuándo? Y seguro le va a hacer así un puntapié. ¿Cuándo te va a parar a dar esto a los que lo están esperando? Entonces, dice que tenemos don de fe, de discernimiento, de sabiduría, de conocimiento, don de trabajo, que es la obra, evangelismo, profecía, que es proclamar el evangelio, don de enseñanza, donde habla Romanos, ¿verdad? Y siempre decimos eso, porque a veces se viola mucho en la escuela dominical y sobre todo en el área de las hermanas, que a veces a cualquier hermana, cuando digo cualquier hermana, no estoy para que no entiendan, sino que no hay a nadie, se pone a cualquiera a dar la clase dominical, pero porque está disponible, ¿verdad? Y uno quiere hacer las cosas, y yo creo que no es que sea un pecado, porque yo creo que Dios ve la intención, y Dios sabe que el deseo es que alguien se levante con el don, o que seguro está ahí, porque la mayoría de veces está ahí. Hay maestros y hay maestras dentro de la congregación que están ahí y están sentadas y no se dan ni por enterados que tienen el don de la enseñanza, que hay muchísimas hermanitas y muchísimas niñas que necesitan ser enseñadas y ellas están ahí, necesitan ser modeladas y ellas están ahí. Entonces, es necesario que entendamos que la enseñanza es un don importantísimo. Y ha sido un don importante, por eso dice, por ejemplo, en Corintios, ¿verdad? Divide la enseñanza, pero en Efesios, en la iglesia de Efesios, Pablo dice, pastores y maestros.
O sea, eso es una gran responsabilidad, la enseñanza. Y debe ser un don. Debe ser un don. Y debe ser un don porque, mire, la persona que enseña es el encargado de la alimentación apropiada de la congregación. Por eso hoy día usted ve tantas congregaciones, usted ve tanta gente haciendo lo que, cada quien hace lo que quiera, pero cuando usted va al fondo es porque no hay una instrucción, no hay una enseñanza. Cuando un hermano es bien enseñado, cuando es bien discipulado, cuando un hermano es bien instruido, ¿usted cree que se lo llevan fácil de una congregación? Porque si usted está aquí, está sirviendo al Señor, y usted está en una iglesia donde se predica la sana doctrina y donde a usted se le está ayudando a crecer, que es el propósito de los dones, que cada hermano en la congregación pueda alcanzar la estatura de la medida que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Usted no se mueve de ahí. Entonces está el don de la exhortación, y esto hay que tener cierto cuidado, porque muchas veces hay hermanos y hay hermanas que quieren llamar a un hermano la atención, pero no tienen las herramientas de cómo hacerlo, y terminan haciendo más daño que bien. Terminan acerruchando el palo con el cuchillo de cortar carne. ¿Usted cree que, por ejemplo, y a propósito, los aserradores tienen una herramienta que se llama sierra, ¿verdad?, para aserrar un palo? Imagínese a alguien aserrando un tronco de este gordo con el cuchillo de cortar la carne. Aunque el cuchillo corta, pero esa no es la herramienta. Entonces, en esto debemos pensar en esta mañana. Le dije que apenas íbamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? Porque yo sé que no vamos a terminar. Pero Dios le ha dado los dones espirituales a la iglesia. Y los dones espirituales son las capacidades para que cada hermano pueda sentarse a desenvolverse, a desarrollarse en el don. Un don, y la pregunta común siempre, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un don y un talento? Por lo que hemos hablado, yo sé que cualquiera contesta eso, ¿verdad? Cualquiera contesta. Un don es dado por Dios. Dado por Dios. Dado por Dios. Un talento, hay discusión entre si es innato o si es adquirido. Para el caso da lo mismo si es innato o si es adquirido. De igual manera es semejante al talento en sí, al don, porque debe ser desarrollado. Entonces la única similitud que tiene el don es que el don debe ser desarrollado. Es decir, el talento debe ser desarrollado y el don debe ser desarrollado. Entonces, esto es necesario saberlo. Por ejemplo, usted siente que Dios le ha hablado a su corazón y usted quiere ser maestra de escuela dominical. ¿Cuál es el primer paso después de usted recibir ese llamado? Porque usted entiende, usted está claro, no es que usted quiere eso, no es que usted ama a los niños, porque cuántas veces oímos cuando dan referencia que dicen, no, ella ama mucho a los niños. Ella le gusta trabajar con niños. Eso es bueno, ¿verdad? Eso hace el trabajo más fácil. Pero ese es el gusto de ella y el trabajo de ella. Y entonces le tendremos que preguntar a Dios. Dios, ese es el don. Dios, ese es mi don. Entonces, esto es una línea crítica. Porque siempre viene, cuando hablamos de esto, siempre viene también. Y entonces, ¿quiénes trabajan? ¿Verdad? Usted sabe la escasez de trabajadores que hay en la iglesia. Pero siempre decimos que el trabajo en la iglesia debe ser temporal hasta que venga a ocupar el lugar la persona que tiene el don. Podemos entender esto, es decir, hay que dirigir el coro y nosotros no somos maestros de coro, sabemos un poquito lo que sea, pero queremos formar el coro y queremos estar en esto. Nosotros podemos comenzar aún sabiendo, porque nosotros sabemos, no se crea que, aunque uno intente esconderse entre los hermanos y decir que es ignorante, y aquí es un piropo, un autopiropo, decir, no, yo soy ignorante en esto, yo no entiendo esto. Cada hermano, mire, cuando Dios pone esa semilla que habla 1 Timoteo capítulo 3, donde dice el que anhela.
Siempre cuando hablo de esto, digo, ese anhelo está conectado a la voluntad soberana de Dios, que pone antes que nadie y antes que a nadie, Dios pone ese anhelo en el hermano. Esa es la semilla que se siembra en el hermano para sentir ese anhelo de que quiere servir al Señor. Y cuando usted tiene ese anhelo puesto por Dios, aunque usted lo quiera arropar y lo quiera esconder y lo quiera hacer lo que usted quiera, eso le va a molestar. Le va a molestar porque es puesto por Dios. Le va a molestar porque hay un vacío. Hay un espacio vacío que debe ser ocupado porque ya Dios lo ocupó, pero usted no se ha parado y ha hecho su parte. Y yo siempre digo que, como diría un predicador pentecostal, Dios es un caballero. Ellos dicen así, Dios es un caballero. Dios no te va a arrastrar a no ser que llegue al extremo. Porque yo creo también que llegará un momento de extremo, cuando tú tienes que hacer algo y eres tú que lo tienes que hacer y tú te quedas como un bobo por ahí, llegará un momento que Dios permitirá que tropiece y te vaya de boca y lo que sea, como pasa con el asunto de salvación, que hay muchas personas escuchando el evangelio de salvación y se quedan ahí como que nada pasa y está bien y dejan pasar el día. Pero recordemos que Dios es soberano y en su soberanía Dios determinó un momento y un lugar y un tiempo para cada cosa. Y cuando ese tiempo llega, tú vienes o te empujo o te traigo. Entonces no esperemos, mis hermanos, que lleguemos al extremo para nosotros servir en el don que Dios nos ha dado. Continuaremos ahí mismo, porque esto es largo y es necesario que nosotros entendamos. Es decir, que el mes que viene seguiremos ahí mismo. Si hay